¿Puede Aló, escuchar? Sí, sí, doctor, lo escuchamos. ¿nos escucha? Sí, ¿no? Muy bien. Señorita, muy buenas noches. Gracias por sus lindas palabras y saludos a los jóvenes en este enlace. Efectivamente, hoy nos toca el tema del divorcio, sus causales y sobre todo el tema del divorcio por separación de hecho. Eh, para hablar de divorcio, tiene que previamente existir un matrimonio civil. ¿No? ¿Se me escucha, perdón? Sí, doctor, ¿Aló? puede escucharse. Se le puede Sí, escuchar, pero ya, porque el su cámara asistente no se puede visualizar. Alexander me está ya que me llama, no sé por qué. Ya. Bueno, como seguía diciendo, ¿no? Para hablar de divorcio, tiene que existir previamente un matrimonio civil. Entonces empezaremos por la noción o el concepto del matrimonio y cuáles son sus deberes y obligaciones. El artículo 234 del Código Civil señala que el matrimonio es la unión. ¿Se me escucha, no? Perdón. ¿Aló? Doctor, ¿Se doctor, escucha normal? ¿puede escucharme, disculpe? Sí, 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 le escucho. ¿Sí, me escucha usted? Sí, yo puedo escucharlo. El problema es que no puedo visualizarlo, doctor. No sé por qué. A ver, vamos a ver. No sé por qué será. Trate de activar la cámara, doctor. Dentro del dispositivo en el que se encuentre, trate de habilitar la cámara. Sí, es lo que no sé, no sé cómo se. No está mi. A ver, cámara. Ya creo que sí, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Sí. Ya. Entonces, con la disculpa del caso. Entonces, estamos hablando de que el artículo 234 del Código Civil señala que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada para hacer vida en común. Se está refiriendo a la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, ¿ya? Legalmente aptos para ella, o sea que no tienen impedimentos para contraer ese enlace. Y tiene que ser formalizada, ¿ya? Porque es solemne y ritual, porque la ley exige pues unas ciertas formalidades para recurrir al matrimonio. Por ejemplo, el funcionario público, el alcalde, ¿no? Que puede ser el alcalde, los requisitos médicos previos, ¿no? Y una serie de documentaciones, domicilio, una serie de documentaciones que exige, pues, ¿no? Según el Código Civil, ¿no? Que no es tema ahora de, de ahora, porque estamos hablando propiamente del divorcio, sino solamente una manera ¿cómo se llama? Poner en contexto, ¿no? Que para un divorcio tiene que haber previamente un matrimonio y un matrimonio civil. Entonces, ese matrimonio civil es un acto solemne y ritual, porque tiene una formalidad. Si no se hace bajo esas exigencias legales del Código Civil, entonces no hay tal matrimonio, ¿no? Ese enlace matrimonial genera una comunidad de vida y los principales deberes y obligaciones son tres. Básicamente son tres. Uno de fidelidad, la segunda asistencia mutua y la tercera cohabitación. Y cuando se incumple cuando incumple algún cónyuge uno de ambos deberes, genera pues un debilitamiento o una ruptura del vínculo conyugal. Entonces, cuando el matrimonio está en crisis por alguno de los motivos que vamos a nosotros a explayarnos, se produce el divorcio. ¿Qué es entonces el divorcio? El divorcio es una institución del derecho de familia, porque se encuentra dentro del contexto del libro de familia, que consiste en la disolución definitiva y total del vínculo matrimonial
restituyendo a los excónyuges su capacidad para contraer matrimonio. O sea, una vez que se disuelve el vínculo matrimonial, vence el matrimonio, entonces ellos están en aptitud para poder contraer nuevamente matrimonio. El artículo 348 del Código Civil nos señala, nos da el concepto, nos dice que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio. Para divorciarse existen dos formas: la consensuada, o llamada la de mutuo disenso o mutuo acuerdo, y la contenciosa, cuando uno de los cónyuges no quiere conceder el divorcio. O sea, no quiere dar el divorcio, y cuando ambos cónyuges están de acuerdo en desvincularse, se le conoce, mire, cuando ambos cónyuges están de acuerdo en desvincularse, se le conoce como el divorcio express o divorcio rápido, y se realiza ante la municipalidad del lugar donde han vivido los cónyuges, y es barato, su costo no pasa de 400 soles, y demora un promedio de 5 a 8 o 9 meses. Depende de cada municipalidad. También están facultadas las notarías, y dura pues de 3 a 6 meses, pero cuesta entre 900 soles a 2.800 soles, depende también de la notaría. Ese es con respecto al divorcio cuando hay mutuo acuerdo, o mutuo disenso que se llama, ¿no? Cuando las partes están de acuerdo, entonces van al municipio o a la notaría. Pero el problema radica cuando uno de los cónyuges no quiere dar el divorcio. Entonces se tiene que interponer una demanda judicial ante el juzgado de familia, y demora algunas veces más de 3 años por la sobrecarga procesal. Ya el promedio demora hasta 3, hasta 4, 5, depende de la carga procesal de los juzgados, ¿no? Ya en el ámbito judicial se dan dos tipos de divorcio: el divorcio sanción y el divorcio remedio. La diferencia sustancial entre ambos reside en que el divorcio sanción se da por una causal existiendo un cónyuge, se da por una causal donde existe un cónyuge culpable del conflicto y un cónyuge inocente. Y solamente el inocente es el que puede instaurar la demanda de divorcio por alguna de las causales previstas por la ley. Esas causales previstas por la ley están contempladas en números clausus o taxativas, o sea que es por ley que son las causales, no es que las partes invocan cualquier causal. Las partes más bien se adecúan a las causales. Son 12 causales de divorcio y están contenidas en el artículo 333 del Código Civil. Ya después vamos a tratar de explicar, porque en realidad ese artículo 333 del Código Civil se refiere a las causales de separación de cuerpos, pero se aplica conforme al artículo 349 a las causales de divorcio. ¿Ya? Después de decir por qué motivo, a qué se debe que hay las causales de separación de cuerpos, se aplica a las causales de divorcio. Después le digo, no, no me hagan olvidar, le voy a decir cuál es el motivo, cuál es, ¿no? Es la exposición de, ¿no? ¿Por qué motivos es que se habla de causales de separación de cuerpos que se aplican? Las causales de separación de cuerpos son 13, pero 12 se aplican a las de divorcio, conforme lo establece el artículo 349 del Código Civil. Después vamos a decir por qué. Entonces estamos diciendo que hay dos tipos de divorcio. El divorcio de sanción se da cuando hay un cónyuge culpable y otro inocente. Y el divorcio remedio, acá ya no interesa cuál es la causa o quién es responsable o culpable del conflicto, sino cuando ya no hay posibilidad de reconciliación, sea porque se acabó el amor, y estando juntos se hacen de repente más daño, o que cada quien escogió su camino, inclusive están separados mucho tiempo con nuevas parejas e hijos, por lo que buscan es regularizar su situación que refleje su realidad actual que viven. Al divorcio sanción se le denomina también de causal subjetiva o de culpa de uno de los cónyuges, en tanto que el divorcio remedio de causales objetivas se sustenta en la ruptura de la vida matrimonial. Ya no se busca cónyuge culpable. Y esto se verifica a través de acuerdos de los cónyuges para su conclusión o por cese efectivo de la convivencia durante un lapso de tiempo, o por una causal genérica que impida la convivencia, a la que se le denomina divorcio quiebre. Las causales de divorcio en nuestro Código Civil son en su mayoría subjetivas,
Tenemos el artículo 333, causales del 1 al 10, que son de tipo subjetivo. Esto es por culpa de uno de los cónyuges. Y en su minoría objetiva son las causales 11 y 12 del artículo 333, que se refiere sin culpa a las partes, por mutuo acuerdo o de tipo genérico. Ahora vamos a hacer un poquito de por qué el artículo 333 habla de separación de cuerpos y no habla netamente de divorcio, sino que la causal de separación de cuerpos se asimila a las causales de divorcio, que es diferente. De las 13 causales de separación de cuerpo, 12, si nosotros nos contraemos al código, no, a la constitución, nuestra constitución política del año 1979, el, en nuestra constitución, en su artículo quinto, de la constitución del año 79, cuando Víctor Raúl de la Torre pues, era pues, su presidente de la Asamblea Constituyente, ellos votaron de que por la protección del matrimonio, se protegía el matrimonio, o sea, era bien, hay que contarlo en ese tiempo, ¿no? El año 79, ¿no? Estamos hablando prácticamente 46 años. Entonces, en ese tiempo el matrimonio era bien consolidado y el Estado protegía el matrimonio. No olvidemos que el Código Civil es el año de 1984, ¿no? Entonces, se pensaba no una separación absoluta, sino una separación con fines de repente posibilidades de reconciliación. Eso es lo que pensaba el espíritu de la Constitución en proteger al matrimonio. O sea que no había eh, un divorcio inmediato, sino debía pasar de repente por una separación de cuerpos con posibilidades de reconciliación, porque el Estado, de todas formas, quería pues que el matrimonio se consolide, ¿no? Que en ese tiempo era más aferrado a esa situación, ¿no? De protección. Pero ya con la Constitución de 1993, conforme uno revisa el artículo 4 de dicha Constitución, del año 93, la llamada Constitución de Fujimori, ahí ya no se protege el matrimonio, sino se promociona el matrimonio, se hizo un poco más flexible ya, porque protección es algo, es un plus, es más, ¿no? Donde el Estado toma un papel más protagónico y decisivo en fortalecer el matrimonio que la de promocionar el matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí se debe eso, porque el Estado empezó a reconocer las uniones de hecho, ¿no? Las uniones de hecho, entonces, por lo tanto, ya no había, pues, tantos matrimonios que era, ¿no? La idea, ¿no? Ahora hay más uniones de hecho incluso que matrimonio. Esa es por eso la razón de que, como el Código Civil del año de 1984, y estaba bajo las causas, el espíritu del prisma de la Constitución del 79, entonces había primero que pasar por un paso de la separación de cuerpos. Por eso que había muchos procesos en ese entonces de separación de cuerpos. Ahora último, ya separación de cuerpos ya casi no hay. La gente, o bien, incluso ya no se casa la gente acá mucho. La gente se junta y viven con una convivencia, ¿no? Perfecta o imperfecta, ¿no? Pero viven una convivencia y hay pocos matrimonios. Por eso que hay divorcios, pero ya no en la cantidad que habían porque la gente ya ha optado por no casarse. Ahora, si uno analizamos las causales del divorcio, tenemos 12 causales, conforme lo establece el artículo 349 del Código Civil, como se asimila o se aplica las causales de la separación de cuerpos. Tenemos el adulterio, tenemos la violencia física o psicológica, tenemos el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave que haga insoportable la vida en común, o sea, no es cualquier injuria grave que haga insoportable la vida en común, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, la conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común,
el uso habitual es justificado de drogas alucinógenas o de sustancias estupefacientes, ¿no? La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Hay que tener bien claro eso. La enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Aunque esto está deteniendo un ratito en esta octava causal, eh, la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio está, creo que hasta de más, porque el después está de más. ¿Por qué? Porque cuando la exigencia del matrimonio civil es que la presentación de de certificado médico, ¿no? Y entonces, si tuvieran esa enfermedad, lógicamente no, estarían impedidos de poder contraer matrimonio, ¿no? Ahora, salvo que sea porque haya tenido una enfermedad y se haya curado. Y cuando se va pues, al registro matrimonial, esté sano, ¿no? Pero acá se refiere que uno adquiera la enfermedad de transmisión sexual después de haberse celebrado el matrimonio, o sea, durante el matrimonio. También la novena causal, se refiere a la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. O sea, esa homosexualidad que se llega a conocer después de su celebración del matrimonio. La décima causal, tenemos la condena por delito doloso a pena privativa de libertad mayor de 2 años. Ya vamos a también analizar eso. La imposibilidad, la onceava causal se refiere a la imposibilidad de hacer vida en común, debidamente probada en proceso judicial, no es cualquier imposibilidad. Y la última, y la que más se está aplicando ahora último, la llamada remedio, porque la imposibilidad de hacer vida en común y la separación de hecho son causales remedio. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo de mínimo de 2 años, si no hay hijos o los hijos son mayores, o de 4 años si vienen a analizar cada una de las causas. El adulterio. El adulterio es la violación de una obligación esencial del matrimonio. Ya les había dicho ya de que cuando uno contrae matrimonio tiene 3 deberes y obligaciones. Una de ellas es la fidelidad, ¿no es cierto? La otra la ayuda mutua y la tercera es la cohabitación. Pero en el adulterio lo que se está violando es la fidelidad. ¿Y cómo se da la fidelidad? Se da con el acceso carnal que uno de los cónyuges mantiene con tercera persona. O sea, es la unión sexual de un hombre o una mujer casado con quien no es su cónyuge. Se trata por ello de una unión sexual ilegítima, en cuanto vulnera fundamentalmente el deber de fidelidad recíproco que se deben los esposos. Existen 2 elementos que se requieren para la concurrencia del adulterio. Uno objetivo, que es el acceso carnal o la cópula sexual con persona distinta al cónyuge. Y el otro criterio es el subjetivo. Tiene que haber los dos. No solamente el acceso carnal con tercera persona, distinto al esposo, sino también la intención consciente y deliberada de violar ese deber de fidelidad. O sea, esos 2 requisitos tienen que ser concurrentes. Uno que tenga el acceso carnal con una tercera persona fuera del esposo, y la intención que tenga, esa intención tiene que ser consciente y deliberada. Porque por lo mismo que se excluye, si una persona ha sido sujeta a violación, no se podría invocar esa causal, pues, porque ella sería una víctima, ¿no? O una persona que de repente sufre trastorno de su conciencia por el tema, a veces la embriagan, ¿no? De tal forma que la duermen. También está en el tema de violación, ¿no? Pero la duermen a una persona y ella no da su consentimiento, no hay esa intención. Entonces, esos supuestos, ¿no? Esas hipótesis no estarían, pues, en esta causal, ¿no? Tiene que haber acceso sexual con tercera persona y con la intención de hacerlo, ¿no? Esa intención tiene que ser consciente. En vista que el adulterio, como prueba directa, es muy difícil de acreditar, se utiliza la prueba indirecta como medio de prueba idónea por la causal de adulterio. O sea, es bien difícil de probar un adulterio.
Por más que ustedes me digan, pero si se la he visto, he contratado a un detective privado, y la ha seguido, ha entrado a un hostal, ha salido del hostal, tengo las capturas de pantalla, las fotos, tengo incluso en policía constatado que ha ingresado, pero lamentablemente, como por concepto tenemos que la unión sexual es el acceso carnal, es bien difícil de poder establecer, ¿no? De que han estado teniendo sexo. Habrán entrado al hostal, habrán salido, pero no a ciencia cierta no se puede establecer si han tenido sexo, ¿no? Se presume, pero como no se puede establecer esa unión sexual, entonces, ¿cómo se puede probar entonces un adulterio? El adulterio se prueba con prueba indirecta, ¿ya? Con el acta matrimonial, que tiene una prueba idónea del adulterio. El acta matrimonial donde consta el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. O sea, si el cónyuge inocente demuestra, presenta una partida de nacimiento donde su esposo ha reconocido a un hijo fuera de matrimonio con una tercera persona, entonces lógicamente, pues, esa es la prueba reina, ¿no? La prueba estelar para poder salir fundada su adulterio, ¿no? Pero eso también tiene un plazo de caducidad. Caduca a los 6 meses de que la cónyuge inocente conoce la causa, ¿no? Y en todo caso, a los 5 años de producida. De tal forma, vamos a suponer que el hombre lo tiene bien subrepticiamente escondido ese adulterio, y ese hijo, la cónyuge ofendida se da cuenta cuando el hijo tiene 6 años, ya pasan los 5 años, lamentablemente no puede invocar esa causal, tendría que buscar otra causal. No olvidemos que las causales son taxativas o son números clausos. ¿Qué significa? Que no, las partes no pueden inventar una causal, tienen que adecuar la conducta ilegítima a cualquiera de esas causales, ¿ya? A cualquiera de las 12 causales. No hay más causales que no hay, por eso se dice números clausos, o sea, números cerrados, no es números apertos, abiertos, ¿no? Que uno puede, ¿no? Es taxativo. Estas son las causales y, y las partes tienen que tratar de encuadrar en una de esas causales, ¿no? A veces puede ser dos, a veces una sola, a veces también no logra, ¿no? La segunda causal eh, está referida a la violencia física o psicológica que el juez apreciará según las circunstancias. Entonces, la violencia física es toda acción destinada a causar un daño en la integridad física y salud de una persona y que en la generalidad de los casos deja huellas visibles, perceptibles por los sentidos. El daño físico comprende pues heridas contusas, heridas cortantes, contuso cortantes, equimosis, tumefacciones, escoriaciones, hemorragias, entre otros, ¿no? O sea, moretones, lo que llaman chichones, ¿no? Chichones, ¿no? Las heridas contusas, pues, por su mismo nombre lo dice, no son heridas abiertas que no han traspasado la piel, pero son raspaduras, golpes inflamaciones de repente, ¿no? O equimosis que llaman, ¿no? Pero no han logrado romper el tejido, la piel. A veces eso es producto de, a veces de un golpe que recibe y se inflama la parte de la piel, no se hincha, ¿no? Se hace herida, pero sin que traspase la piel. La consideración de esta causal es independiente del juzgamiento que podría realizarse en sede penal por las lesiones sufridas, sea por configuración de un delito o una falta contra la integridad o salud de la persona. En cambio, la violencia psicológica es toda acción u omisión encaminada a intimidar, atemorizar, humillar, desvalorizar, causar inseguridad personal por medio de frases y o acciones físicas indirectas. En general, es todo tipo de agresión emocional o afectiva que se produce por parte de uno de los cónyuges respecto del otro y casi siempre derivado de la distribución del poder en el hogar. El conocimiento, los ingresos, posición social, valorando o intimidando
a la persona contra la que se arremete. Entonces estamos hablando que la violencia física y psicológica, ¿no? Que es que el juez tiene que apreciar. Los medios probatorios fehacientes lo constituyen la evaluación realizada por un médico. Si tiene violencia, si ha sufrido una violencia física, entonces, quién va a certificar esas lesiones? El médico legista. Y es en el caso de violencia física. Y un psicólogo o un psiquiatra en el caso de daños psicológicos o daños a la salud mental, ¿no? Y esta causal también caduca a los 6 meses de producir la causa. O sea que si la persona ofendida o inocente tiene ese plazo de 6 meses, pasados los 6 meses ya caduca, ya no puede ya invocar esa causal. Si invoca, su demanda lamentablemente está destinada a, a rechazarse por improcedente. No, no hay derecho, ya caducó. Tenemos la tercera causal, el atentado contra la vida del cónyuge. Se entiende los intentos de homicidio o agresiones graves al cónyuge, acreditando en un proceso penal. También caduca a los 6 meses de conocida la causa por el ofendido y en todo caso a los 5 años de producida. O sea, tiene un plazo de caducidad 6 meses, plazo corto y en todos los casos 5 años. El atentado contra la vida del cónyuge. Esto debe extenderse también a sus familiares, ¿no? Pero ya bueno, así está la ley, se refiere solamente al atentado contra la vida del cónyuge. Tenemos la cuarta causal referida a la injuria grave que haga insoportable la vida en común. O sea, no es cualquier injuria, la injuria grave. ¿Y qué es la injuria? La injuria es toda ofensa, menoscabo, afrenta de un cónyuge hacia el otro. Puede consistir en actitudes, o sea, gestos, palabras, conductas que en general importan agraviar a uno de los cónyuges. Puede, pueden provenir del otro esposo o de un tercero consintiéndolo aquel, o referirse a las personas de uno de los esposos, o a su familia, o a sus costumbres, a su forma de ser y de sentir, ¿no? O sea, no solamente la injuria es directamente a la cónyuge, también puede ser también a los familiares, y después ya con los ejemplos va a ayudar pues a comprender mejor ese tipo, ¿no? La injuria grave es toda ofensa inexcusable al honor y a la dignidad de un cónyuge, producida en forma intencional y reiterada por el cónyuge ofensor, haciendo insoportable la vida en común. Ahora, el honor se manifiesta de dos formas, como honor objetivo o reputación y honor subjetivo o dignidad. En cuanto al primero, es la opinión, percepción o consideración que tienen los terceros para con la persona, ¿no? Con la persona del cónyuge. Mientras que el segundo, el honor subjetivo, es la autoestima, es la consideración que una persona tiene respecto a sí misma. Entonces, será posible afectar el honor objetivo de las personas jurídicas, de las personas, pero nunca el honor subjetivo, porque el honor subjetivo es como uno, cómo se considera, cómo se siente, ¿no? ¿Cuál es su autoestima de la persona? Entonces, ese honor subjetivo, que es dignidad, es difícil de mancillar. ¿Por qué? Porque el honor, las reputaciones se pueden cambiar, porque es lo que piensan los demás, pero lo que uno piensa de uno mismo no. Las injurias graves, por su intensidad y trascendencia, hacen imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la convivencia. O sea, tanto es la injuria que hacen imposible, pues, así esa vida común, ¿no? Esa convivencia. Por ende, la pluralidad de las ofensas no es un requisito esencial, sino que un solo hecho particular de tal gravedad puede ser suficiente para motivar el divorcio. No hace falta que sean las ofensas a su honor en forma reiterada, ¿no? Basta que una sola injuria de tal magnitud, de tal gravedad, pueda ser suficiente para invocar esta causal. Caduca a los 6 meses de producida la causa. O sea, 6 meses tiene el cónyuge inocente para poder invocar esta causal, interponer su demanda.
Ahora, cómo, a manera de ejemplo, cuál podría poner injuria grave? Por ejemplo, cuando se casan y el cónyuge lleva a casa de sus padres a su esposa, donde la suegra o los familiares le hacen la vida insoportable, la vida imposible, ¿no? Otro ejemplo, el esposo trata de manera irrespetuosa, de manera descomedida, ¿no? A la familia de su mujer cuando le vienen a visitar, ¿no? O le impide que la visiten. A veces sucede esos casos, ¿no? Le impiden que la visite, que no venga, que no sé cuánto. Entonces, esa es una forma de ofensa y de injuria y una causal para el divorcio. Ahora, la quinta causal está referido al abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años o sumados dan la duración de esos periodos de 2 años, ¿no? ¿Y qué es el abandono injustificado de la casa conyugal? Es el abandono voluntario y malicioso del hogar, es decir, el incumplimiento del deber de cohabitación. O sea, no es cualquier abandono, es un abandono voluntario y malicioso. Si tenemos que el artículo 289 del Código Civil consagra que es deber de ambos cónyuges hacer vida en común, o sea, la cohabitación, ¿no? Porque otros llaman lecho y habitación. Dice que es deber de ambos cónyuges hacer vida en común en el domicilio conyugal, estableciendo la ley que es causal de divorcio que cualquiera de ellos, negando a cumplirlo, lo abandone injustificadamente por un término mayor de 2 años. Tiene que haber pasado 2 años continuos o la suma de esos periodos de abandono supere ese plazo. Para que el abandono sea causa de divorcio, debe concurrir tres elementos. El elemento objetivo llamado el abandono del cónyuge del hogar, o sea, que el cónyuge abandone el hogar, se aleje del hogar, se vaya del hogar. Que el abandono no tenga, ese abandono no tenga justificación. Y el plazo, o sea, la temporalidad, el plazo máximo mínimo de 2 años. El requisito indispensable para que se pueda alegar dicha causal es acreditar la existencia del domicilio conyugal de donde precisamente el demandado se alejó. Vivía en tal sitio y ya no vive el demandado en ese retiro, ¿no? Quien invoca el abandono injustificado debe acreditar no solamente el retiro del hogar, sino que este es injustificado. Porque no habría abandono malicioso del hogar, por ejemplo, si alguien se va, pues, como sucede, ¿no? Por mejoras de la económica de la familia, se va, viaja a Estados Unidos, a Italia, a España, ¿no? Y se va, y de allí manda dinero, ¿no? Pero no se va pues, en forma maliciosa, se va previo acuerdo con la cónyuge. Pasa el tiempo, de repente la relación se enfría y la cónyuge puede decir de que, bueno, me abandonó injustificadamente, está en el extranjero, está viviendo acá, está el movimiento migratorio y así ya son bastante tiempo que ya se ha ido, ¿no? Varios años. Entonces, pasar los 2 años, bueno, que es el requisito importante, ¿no? Y él, en su contestación de demanda, vamos a suponer que está en proceso, y diga, no, señor, no es cierto, porque yo me he ido con acuerdo de ambas partes por mejoras salariales, por mejoras del hogar, y estoy mandando dinero, y estoy en comunicación, acá están los chats, o sea, las comunicaciones por WhatsApp, ¿no? Entonces no es cierto que yo haya hecho un abandono justificado, simplemente, o también puede ser también que hay gente que trabaja en las minas, ¿no? Que están 15 días, cada 15 días o cada 20 días bajan a la ciudad donde está la familia, la esposa. Tampoco podría ser abandono injustificado porque el trabajo, esa es la modalidad de los mineros, ¿no? El asunto es que el hombre se retira y no tenga ningún contacto, pues, ¿no? Me refiero, ¿no? No quiera regresar, retornar al hogar, que es diferente, ¿no? Y el plazo que es, pues, el término que es de 2 años mínimo. Esta causal no tiene plazo de caducidad. Mientras subsistan los hechos, mientras subsista el abandono, no pueden invocar. No hay un plazo de caducidad como los otros, ¿no? Ahora, esta conducta, esta sexta que se refiere a la conducta deshonrosa que hay en soportar la vida en común. Habíamos dicho que cuando muchos abogados a veces, cuando presentan la demanda, confunden la causal de adulterio con la conducta deshonrosa. A veces presentan pruebas
creyendo que es causal de adulterio, la conducta es honrosa. Vamos a suponer que el cónyuge sale con la comadre y se van a la discoteca, se ven abrazando, dándose besitos, esas cosas, ¿no? Acariciándose de una forma muy acaramelada, ¿no? Una forma que no es propio, pues, de un casado, ¿no? O si no, la ven saliendo del hostal, o ingresando al hostal, así esas cosas. Entonces, los abogados muchas veces que no tienen un poquito de expertos en la parte de estas causales, van a decir que es adulterio. No, eso se podría traducir o encuadrar o encasillar en la conducta deshonrosa. Porque ya había dicho que el adulterio es el acceso sexual. Si no se prueba el acceso sexual, la única forma indirecta de probar el adulterio es a través de la partida de matrimonio, ¿no? Salvo que puede ser el demandado, el proceso, diga, bueno, sí, te acepto, yo relevo de prueba, ¿no? Como se dice. Bueno, la conducta deshonrosa, que es la sexta causal, que la mayoría confunde, es una causal que implica el comportamiento indecente o inmoral, reiterado y notorio, que hacen perder la honra del cónyuge agraviado. Entendida esta como la pérdida de su pudor, honestidad y recato. Por nuestra parte, podemos señalar que la conducta deshonrosa consiste en la realización de hechos carentes de honestidad, que atentan contra la consideración y respeto que debe existir entre los cónyuges, a fin de lograr armonía conyugal. La causal supone una secuencia de actos deshonestos que, afectando la personalidad del otro cónyuge, causan en él un profundo agravio que se verá ahondado con el escándalo público que por lo general conllevan, pues, ¿no? Perjudicando profundamente la integridad y dignidad de la familia. Ejemplo, el embriaguez habitual de uno de los cónyuges, un ebrio consuetudinario, ¿no? Imagina cómo se lleva esa familia, ¿no? Llevar una vida inmoral, ¿no? Una vida, pues, proclive a la prostitución, ¿no? Ir a los lugares de prostitución, ¿no? Entonces, o si no, tratar de enamorar a la sobrina, a la hermana, a la familiares de ahí, ¿no? Es una vida que no es propia, pero dedicarse también a actos delictivos también. Si el consorte se dedica a hurtos, a robos, entonces, lógicamente, pues, esa conducta es deshonrosa hacia el otro cónyuge, ¿no? Al lesionar el honor de la cónyuge, se hace insoportable la vida en común. Tampoco tiene plazo de caducidad mientras subsistan los hechos que lo motivan. La causal séptima se está referida al uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía. El uso de sustancias prohibidas de manera habitual, mira, de manera habitual, ¿ah? Porque uno de repente por curiosidad puede fumarse una marihuana o una pasta, ¿no? De repente, ¿no? Pero tiene que ser habitual. Sean alucinógenas, estupefacientes, se conoce como drogadicción o toxicomanía. ¿Y cuáles son esas sustancias? Puede ser marihuana, cocaína, pasta básica de cocaína, heroína, hachís, etcétera, ¿no? Y hay otra serie ¿cómo se llama?, de drogas sintéticas que han salido, ¿no? Esas drogas producen una grave alteración de comportamiento en el cónyuge debido a la dependencia que ocasiona, desquiciando su vida matrimonial al ponerse en riesgo la vida, la salud del cónyuge y también su patrimonio, ¿no? Porque un drogadicto, cuando no consigue droga, empieza a vender las cosas de la casa. Y si no puede con las cosas de la casa, sale a robar, sale a hurtar afuera en la calle, ¿no? Tampoco tiene plazo de caducidad. La octava causal está referida a la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio. Esta enfermedad de índole sexual se produce por contagio con una persona infectada, por lo general a través del acceso carnal, ¿no? A través del sexo, ¿no? Como la gonorrea, tenemos la sífilis, chancro, sida, etcétera, ¿no? Por el peligro de contagio al otro cónyuge y a sus hijos.
Entonces, por eso que se impide, pues, es una causal, ¿no? Porque contagia, viene de otro sitio, de tener intimidad con otras personas y lleva al hogar, pues, esta enfermedad no contagiosa, ¿no? Que le daño a la prole también, porque si tiene sífilis, si tiene hijos, cosas digo que el niño nace con problemas, ¿no? Ahora, ¿no? La novena causal está referida a la homosexualidad sobreviniente al matrimonio. La homosexualidad altera la relación conyugal por una conducta sexual inadecuada hacia el otro cónyuge. Pero tenemos en cuenta que la homosexualidad no es una orientación sexual, no es una enfermedad. La homosexualidad es una condición, ¿ya? De la persona. Pero cuando esa persona contrae matrimonio, afecta pues la dignidad de la otra persona, ¿no? Del cónyuge ofendido, inocente, ¿no? Entonces, ¿para qué ese cónyuge ofendido puede interponer su demanda invocando esta causal? Debe tomar conocimiento de dicha homosexualidad después del matrimonio, porque si se casa con un homosexual notorio o confeso, y él tendría pues un conocimiento previo al matrimonio de esa condición sexual del otro, ¿no? Y esa causal no le va a servir, tendría que encuadrar en otra causal como conducta deshonesta o injuria grave, para encuadrar en otra, porque no podría pues si ella al casarse sabía pues que él era un homosexual, entonces tiene que ser la homosexualidad después o durante el matrimonio y que ella desconozca, ¿no? Anteriormente no, desconocía, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta causal? El fundamento de esta causal se basa pues en lo desagradable o intolerable que puede resultar para un cónyuge convivir con una persona homosexual y también por el rechazo que resulta para la cónyuge inocente seguir sosteniendo relaciones sexuales con el consorte homosexual. Es bastante embarazoso porque imagínense, pues, una persona que es homosexual tiene doble vida, ¿no? Tiene otra pareja, ¿no? Viene entonces es un poquito eh, intolerable, ¿no? Mantener una relación así, ¿no? Ya sería una relación de tres ya. Esta causal caduca a los 6 meses de conocida la causa y en todo caso a los 5 años. O sea, si pasa ese periodo de tiempo, o sea, el plazo corto de 6 meses o el de largo de 5 años, lamentablemente esa causal ha caducado. La décima causal, la condena por delito doloso a pena privativa de libertad, que sea mayor de 2 años, impuesta después de la celebración del matrimonio. Para que exista la condena, si se habla de condena por delito doloso, importa una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada. La ley se refiere a cualquier tipo de delito, o sea, cualquier delito cometido durante el matrimonio. El cónyuge o la cónyuge, si tuviera conocimiento previo al matrimonio del delito cometido por el otro cónyuge, esta causa no lo podría invocar, porque tiene que ser después de la celebración del matrimonio. La justificación radica en el sentimiento del honor y de la dignidad que el otro cónyuge defiende para hacer cesar la comunidad de vida e intereses con el delincuente, por el agravio que significa para el cónyuge inocente que su pareja sea un vulgar delincuente. Esta causal caduca a los 6 meses de conocida y en todo caso a los 5 años. La, la, la causal número 11, o undécima causal, que es la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial. Es una causal remedio, causal eh, de tipo objetivo, por eso se llama causal remedio. Las 10 causales que hemos mencionado al índice arriba se refiere pues a la causal de sanción, donde hay un cónyuge inocente y un culpable. Y el inocente es el que puede entablar su demanda, no el culpable. La ley prohíbe que el culpable pueda fundarse una demanda en hecho propio. No es decir, yo soy adulto y quiero divorciarme. No, no es así. ¿Ya? La ley le impide que interponga una demanda por hecho propio.
Ahora, la imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en proceso judicial como causal remedio. Importa gravedad en la intensidad y trascendencia de los hechos producidos que hacen imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de los fines del matrimonio. Esta causal está referida básicamente, es muy genérica, está referida básicamente a la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges a un grado que no les sea posible hacer vida en común, y no por su distinta forma de pensar o de sentir, sino que resulte imprescindible que tales caracteres sean incompatibles, acarreando un estado de permanente conflicto entre ambos cónyuges que puede terminar hasta en tragedia, ¿no? Puede hasta en feminicidio, lesiones, ¿no? Porque sí, va a querer imponer el más fuerte al más débil, ¿no? Va a haber peleas, riñas constantes, no se comprenden, así como si fuera pues, del equipo del Club de la U con la Alianza, ¿no? Nunca se van a entender, ¿no? Entonces, algo así. La causal que estuvo muy tiempo de moda y la que se invocó al principio con algarabía y aplauso fue la separación de hecho. La separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años, se ha dicho, y 4 años si tuvieran hijos. 2 años cuando no hay hijos o los hijos son mayores y 4 años cuando no hay hijos. Cuando hay hijos, perdón. 2 años cuando hay hijos o los hijos son mayores, 2 años. Cuando no hay hijos y los hijos son mayores o son los hijos mayores. Y 4 cuando hay hijos menores. Eh, es una causal también objetivo o de remedio, llamado remedio, que se refiere a fundar la demanda en hechos propios, es decir, cualquier cónyuge puede, sin importar si es culpable o inocente, puede interponer la demanda. La separación de hecho obedece simplemente a la voluntad de los cónyuges de no continuar hacer vida en común. Y esa separación puede darse de 3 clases. Separación de hecho por voluntad de ambos cónyuges, separación de hecho por abandono de uno de los cónyuges y separación por abandono recíproco. El hecho de que es una situación del alejamiento de la casa, del hogar, ¿no? Y ya no pretende retornar, ¿no? Pero para eso existe la ley un plazo, le dice, 2 años si no hay hijos o hijos mayores y 4 años si hay hijos menores. Entonces, esta responde a la tesis de divorcio remedio, en contraposición con la de divorcio sanción, que aún prima en nuestra legislación. En ese sentido, el hecho objetivo en materia de probanza para la aplicación de esta causal será la separación de hecho de los cónyuges por el lapso de tiempo que establece la ley, ya sea 2 años o de 4 años, dependiendo de la existencia o no de hijos menores de edad, permitiéndose de esa manera que a solicitud de parte se disuelve el vínculo matrimonial, cuando en realidad este ya no, ¿por qué se da? Cuando ya en realidad ya no cumple los fines para los cuales fue constituido el matrimonio, ¿no? Sin importar si dicho alejamiento fuese por causas imputables a alguna de las partes, ya no importa si culpable o inocente, pudiendo basarse inclusive en hecho propio, a diferencia de las causales anteriores, ¿no? Se puede basar en hecho propio. Yo sí, soy señor, una cosa, ya vivo, me he alejado de mi hogar, pues bueno, en fin, ya pasó tanto tiempo y pido pues que el divorcio, ¿no? Por el tiempo transcurrido. Lo que pasa antes de seguir continuando con esto, al inicio cuando salió la ley era una solución a las personas que ya se habían alejado y incluso años durante tiempo y vivían ya incluso separados, habían formado otras familias, ¿no? Y entonces no podían encuadrar en cualquiera de esas causales y salió esa causal. Entonces era una solución para regularizar esa situación, pues, ¿no? Que un casado conviva con otra persona hace ya muchos años y no puede hacer pues vida en vida, ¿no? No puede divorciarse porque no podía invocar la causal. Entonces salió esa causal remedio que fue una solución, pero después hubo un problema. ¿Por qué? Porque ahora ha disminuido las demandas de esta causal de separación de hechos. ¿Por qué? Porque modificaron el artículo 345A
que se refiere a la indemnización, a la reparación, al resarcimiento al cónyuge perjudicado. Si bien dicen, bueno, no hay cónyuge culpable e inocente, pero este alejamiento ha producido un daño, una separación a uno de los cónyuges. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Ese es de la causal de, ¿cómo se llama? Que el 565A fue modificado, y entonces la gente dice, bueno, mayormente ¿quiénes demandan? Demandan los varones, ¿no? El cónyuge varón, ¿no? Demanda. ¿Y qué sucede? De que demanda, pero tiene que decir, señor juez, yo no soy el cónyuge perjudicado. O si soy el perjudicado, tiene que acreditar el perjuicio que ha sufrido. Mayormente, la demandada, que es la mujer, mayormente es la que dice, señor, sí, yo soy cónyuge perjudicado y solicito una indemnización de 100.000 soles. Entonces, ahí está el problema. Entonces, cuando uno va a un abogado y le dice, quiero divorciarme bajo las preces de esta causal de separación de hecho, el abogado tiene que decirle, mira, ve, es cierto, te vas a divorciar porque ya llevas, cuestión del tiempo, elemento temporal, llevas más de 4 años, ¿no? Separado en el caso que tenga hijos. Pero, lamentablemente, el juez le va a decir a la demandada, cuando conteste la demanda, si no lo ha consignado, que diga si ha sido perjudicada con esta separación. Entonces, ahí está el problema. Y entonces, para eso salió un cuarto plenario, no, un tercer plenario en el año 2000, todavía 2010, 2011, sobre cuáles eran los criterios que tenía que utilizar el juez para poder darle el resarcimiento o la llamada indemnización. Uno era, si cuando el cónyuge se alejó de la casa del hogar conyugal, la demandada se quedó con los hijos y tuvo que interponer una demanda de alimentos. Si ha interpuesto la demanda de alimentos, ya prácticamente y hay un criterio para el juez, y bueno, ha tenido que demandar alimentos. El señor no ha dado voluntariamente alimentos, tiene que demandar. Ahora, si la señora también ha hecho demanda de tenencia, también. Si la demanda también ha hecho denuncia por violencia física o psicológica, también. Si como consecuencia de ese alejamiento la señora sufrió una crisis emocional que conllevó un tratamiento psicológico, ¿no? Entonces también, entonces esos criterios va a tomar el juez para el momento de graduar la, la reparación, ¿no? O la indemnización, resarcimiento, que no está muy claro si es indemnización. Simplemente la idea dice, según el plenario, de que trata de equilibrar a ese al cónyuge afectado, perjudicado, ¿no? Si ha tenido que transitar por una demanda de alimentos, de tenencia, denunciar por violencia en su momento, llevar terapias psicológicas, entonces es más seguro que le van a dar eh, la indemnización. Entonces, por eso que el abogado tiene que preguntarle, mire, está bien, te quiere divorciar, te vas a divorciar sí o sí, porque el tiempo es claro. Pasaste los 4 años y acá, ¿cómo demostrar? Tu DNI, tus documentos que tienes están en otro lugar fuera del hogar conyugal. Pero si te han demandado por alimentos, si te han demandado por tenencia, te han denunciado por violencia física o psicológica, y si la señora como consecuencia quedó en una crisis que tuvo que superar con terapia, te van a fijar una indemnización, piénsalo bien. Claro que está en función de sus ingresos, ¿no? Porque también el juez no va a decir, bueno, le va a poner 100.000, 200.000 soles. Eso puede pedir la demandada en su contestación, sí o sí, porque el juez le va a decir, si no, si se ha olvidado, declaren inadmisible la contestación, para que consigne, para que diga si ha sufrido perjuicio o no con la separación. Ya sí o sí, está obligado el juez. Si la señora dice no, ya no, normal, no hay perjuicio y sale pues el divorcio, ¿no? Por la causal.
pero si ella dice sí, que hay prejuicio, eso tiene que acreditarlo con los criterios que le estoy mostrando. Entonces, por eso que ha frenado bastante esta causal del divorcio. Sin tener también te que tener en cuenta también que ahora la gente se casa menos. Es una realidad. La gente ya no quiere casarse, no sé, ya eso está pasando, se está haciendo más débil, más obsoleto y la gente ya, y se casa, se divorcia más rápido también, ¿no? Entonces, en estos procesos, en esta de separación de hecho, hay que tener en cuenta tres presupuestos o elementos. Un elemento material o elemento objetivo que está configurado por el hecho mismo de la separación, o sea, el hecho mismo del alejamiento, la separación corporal de los cónyuges, ¿verdad? Es decir, por el cese, ya, o sea, cuando se aleja, ¿qué cosa está cesando? La cohabitación física de la vida en común. O sea, se aleja, ya no cohabitan ya, que es un deber también, uno de los deberes del matrimonio, ¿no? Ya no cohabitan. El hombre se va o alguien o se van los dos, cada uno por su lado, ¿no? El elemento psicológico se presenta que ya no tiene voluntad ya de regresar al hogar, ya no le interesa ya. De reanudar esa vida en común, ya no le interesa al hombre, ese ánimo de separación se mantiene. Ese es el presupuesto psicológico o subjetivo, ¿no? Se ha alejado, ya no quiere retornar, ya no quiere ya. Y el elemento temporal es el plazo mínimo que exige la ley. 2 años si no existen hijos menores y 4 años si los hubiera, ¿no? En los procesos sobre divorcio y separación de cuerpos por esta causal, el juez tiene el deber de velar por la estabilidad económica del cónyuge, que resulte más perjudicado. Ahí está lo que le estoy diciendo. Por la separación de hecho, así como la de sus hijos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 345A del Código Civil. En todo caso, el juez se pronunciará sobre la existencia de la condición del cónyuge más perjudicado. Ya según una fórmula que ya les estoy mencionando, son criterios que el plenario le establece al juez de familia para poder fijar una indemnización. Porque si bien es cierto, todo decaimiento del vínculo matrimonial implica un perjuicio para ambos cónyuges, no solamente para que no lograron consolidar una familia estable. El juez debe establecer cuál de los cónyuges resultó más perjudicado, porque siempre va a haber uno más perjudicado que el otro. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? O sea, no es cuestión de hacer una demanda de separación de hecho y después se dan cuenta de que el juez le fija una indemnización y su cliente va a estar más molesto con ustedes, pues tienen que ustedes el deber de avisarle. Y una cosa, está bien, así como están las reglas de juego, se puede hacer separación de hecho por esta causal, pero corre el riesgo de que si a usted lo han demandado por alimentos, si a usted le han demandado por tenencia, si a usted ha cometido actos de violencia física contra su cónyuge, o la señora ha estado en tratamiento psicológico, va a tener que dar una indemnización. ¿Ya? Para eso, pues el abogado tiene que, la parte prevención se va a divorciar, vamos a un centro de conciliación, arreglamos el tema de alimentos, tenencia, ¿no? Y régimen de visita. Entonces, una forma puede, cuando va al juez y el juez revisa no, no, ellos han conciliado. O sea, no hay tema de alimentos, prácticamente, ya hay conciliación, ¿no? O simplemente cumplir, hacer un ofrecimiento de pago de alimentos, queda pues como buen padre, ¿no? Y como también un buen ex esposo. Otros se alejan por completo, se van, se despiden a la frontera y nunca más vuelvan, como comprar pan y nunca más regresan a su casa. Dejan pues en un abandono material, moral, a la cónyuge y a los hijos, ¿no? Que eso no debe ser más, hay más madurez y bueno, ya no camina nuestra relación y mejor nos separamos, ¿no? Y sanear bien los temas pues patrimoniales, ¿no? Los hijos, ¿no? ¿Cómo van a quedar los hijos, las atenciones, el cumplimiento de los alimentos, esas cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre separación de hecho y divorcio? En la separación de hecho existe la posibilidad de una reconciliación. Entonces, está alejado. Podría regresar el señor, de repente le va mal con la otra pareja, se arrepiente, que siente que la quiere a su esposa y puede regresar porque siguen todavía casados, ¿no?
Lo que uno que está suspenso es el derecho, o sea, el deber de cohabitación, porque el deber de fidelidad todavía está subyacente, todavía tiene el deber de serle fiel. Increíble, pero están separados, de hecho, en una realidad no, pero lamentablemente no, como no están divorciados, entonces el deber de fidelidad subsiste. Y el deber también de asistencia mutua también subsiste. Puede hacer caso que están separados 10 años, pero la señora cae, la esposa, cae una enfermedad que requiere gastos, puede demandar alimentos, ¿no? Puede mandar alimentos, por más que esté separado 15 años, porque es una separación solamente de hecho, no es un divorcio. Inclusive incluso el divorcio, si uno revisa el artículo 350 del Código Civil, en el divorcio, si una de las cónyuges está en estado se han divorciado, ¿ah? Ya no es cónyuge, dice que si uno es cónyuge, ya no, está en estado de necesidad, el juez puede fijarle una pensión de alimentos, dice, o puede darle una indemnización, o puede adjudicarle un bien. Entonces, ¿por qué? Porque la cuestión puede que han vivido juntos y no puede quedar en la orfandad, en la situación difícil, ¿no? En la insolvencia, ¿no? Entonces el juez va a merituar esa situación. Después del divorcio, ¿cuáles son los efectos de ese divorcio? Porque, como digo, en la separación de hecho solamente están alejados, subsiste el derecho de fidelidad. Y también tener en cuenta de que el problema que acarrea pues una separación de hecho, ¿no? Uno se casa, uno es casado, se separa, busca otra pareja y forman una convivencia imperfecta, porque él es casado, no puede, pues se llama imperfecta porque él es casado y esa unión que tiene con la nueva pareja no es una convivencia perfecta, puede ser cualquier unión, pero no es una convivencia que la ley lo ampara, como el artículo 5 de la Constitución, ¿no? Porque no está apto para casarse, sí, sí, sigue vinculado a su esposa. Entonces, esa unión imperfecta, ¿qué le obligaría a este señor? Que a no poder comprar nada a su nombre. ¿Por qué? Porque si compra un nombre que está en su estado civil de casado, prácticamente también le pertenece a la esposa, porque estamos hablando que no ha fenecido las sociedades gananciales, sigue las sociedades gananciales. Por eso es que es importante el divorcio. El divorcio, en cambio, supone una disolución o ruptura definitiva, aunque nada impide que los ex cónyuges pueden volver a contraer matrimonio. Ahora, existe también el principio de flexibilidad. Si bien es cierto, la regla general es que el juez funda su decisión en hechos que las partes alegan. Y cuando se apartan esos hechos alegados, ¿no? Incurre pues en lo que se llama incongruencia procesal. Pero en temas de familia, si el juez expide una sentencia extrapetita, al pronunciarse sobre hechos no alegados por las partes, declara la separación de cuerpos en vez de divorcio. O sea, en la demanda, en el petitorio, la pretensión del demandante es divorciarse, pues el juez le declara separación de cuerpos. En otras palabras, aparentemente estaría violando la congruencia procesal, desde el punto de vista general, ¿no? Pero al modificar los fundamentos de hecho de la demanda o de convención. Pero no obstante, se le permite al juez la facultad debido a la trascendencia que ostenta la familia y el matrimonio en el ordenamiento jurídico, ¿no? Conforme lo dice el artículo 4 de la Constitución Política, la protección de la familia. O sea que lo que quiero decir es que en derecho de familia se flexibiliza, es igual también que los alimentos, que está incluido en la familia, en el divorcio y la familia. Todo lo que tenga que ver con el tema de la familia, se flexibiliza las formas. De tal forma, podemos suponer que alguien pide, pide la tenencia y después le da solamente régimen de visita. Pero eso no es lo que pide el demanda, sino, como digo, se flexibilizan las formas, el juez va a ver lo más conveniente para el niño, o sea, en atención al interés superior del niño y del menor, ¿no? Igual en el divorcio también. En el divorcio hay no solamente hay intereses de los cónyuges, también si hay hijos también de por medio, ¿no? Como es tema de familia,
entonces el juez flexibiliza esa forma, sin caer en incongruencia procesal, que es la regla general, ¿no? Bueno, ya se pasó la hora, quisiera seguir hablando porque hablar de la reconvención en la causal de... Hay muchas cosas que han quedado que en una hora no se puede tocar un tema. Incluso hablando de eh, el proceso contencioso en alimento, en divorcio, se lleva a través de un proceso de conocimiento, donde la parte interpone una demanda al juez de familia. El juez de familia tiene que analizar, revisar las causales y bajo las preces del proceso de conocimiento es la que va a resolver. Ahí se puede plantear también lo que se llama reconvención o contrademanda. Vamos a suponer si una persona demanda por adulterio, la otra persona la puede contrademandar en su contestación. Dice, señor juez, yo también contrademando porque el señor eh, es toxicómano, ¿no? O es homosexual, en fin, ¿no? Puede invocar alguna otra causal en su defensa. Eso se llama reconvención, que en pocas palabras es una contrademanda. Tú me demandas, yo también te mando. Tú me das por esta causal, yo te mando por otra causal, ¿no? Entonces eso se refiere a reconvención. También interviene, no se olviden, que también interviene el juez, el fiscal, porque el fiscal también es parte en el proceso. Se le mandan copias de la demanda y sus anexos para que el fiscal también se pronuncie. Pero es un procedimiento técnico, se contrae nomás revisa, ¿no? Si vamos a poner un superderecho, revisa si el tiempo, la temporalidad de los 4 años se han dado, simplemente, ¿no? Si se han dado y se atiende pues a las pruebas presentadas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que si sigo, se van a hacer las 10 y ustedes es un día viernes, ustedes tienen que descansar, ¿no? O salir a disfrutar de la vida. Ya la juventud es bonita, pero también es corta. Les agradezco su atención y estoy a su disposición a las preguntas que quieran formular. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Con respecto a su ponencia, ha sido muy entretenida, la verdad. Ha hablado unos puntos muy controversiales. Asimismo, también nos ha ayudado a entender justamente que existe una gran malinterpretación por muchos abogados con respecto justamente a las causales del comportamiento deshonroso y con lo que viene a ser asimismo también lo que estuvo mencionando El sobre adulterio. Hay exacto, la confusión. Así es, hay investigación, confusión bastante, sí, he notado. por a ver si con ellos cuenta con algunas preguntas, algunas preguntas inconcisas. Y aquí tenemos una pregunta, doctor. Abigail dice, ¿qué efectos tiene la separación del hecho sobre la legislación para demandar alimentos entre cónyuges y sobre los derechos hereditarios en caso de fallecimiento? Mire, sí, y con respecto, como ya le dije, cuando uno se aleja, de hecho es un alejamiento, ¿no? Con ánimo de no retornar, pero está incumpliendo el deber de, ¿cómo se llama?, de cohabitación, o sea, del hecho pero subsiste el deber de ayuda, de asistencia mutua. Y como subsiste la asistencia mutua, por más separado que sea 10 15 años, si la mujer está en estado siendo su esposa aún, está en estado de necesidad, puede demandar alimentos. Y si no se ha divorciado, no ha fenecido las sociedades gananciales, tranquilamente hereda a la esposa. Entonces, para poder, por el principio de primacia de la realidad, vamos a suponer que esta persona se alejó y hizo su vida, porque tiene que hacer su vida, está viviendo con otra pareja. Entonces, ¿cómo le quedaría la otra pareja? Porque si al final en cuentas la esposa puede pedir alimentos, si cae en una enfermedad física o de repente, ¿no? Una enfermedad que el cáncer que está a la orden del día, o una enfermedad, pues, eh, que no puede movilizarse, entonces le pedirá alimentos a quién, a su esposo. Y por más que el esposo diga, yo te he dejado 10, 15 años, no vivo ahí, mala suerte, porque el nivel de asistencias todavía se mantiene incólume. Ahora, si no están divorciados, lamentablemente va a heredar a la esposa. Ahora salió una jurisprudencia un poquito controversial y en parte que es justa,
ha salido una jurisprudencia hace poco de que si están separados, si se logra demostrar que están separados, ya no le corresponde pues ¿no? los gananciales o la propiedad al otro, ¿no? Sería bueno, interesante que o sea, antes se parecía injusto, ¿no? Pues, ¿no? La realidad era que estaban separados y el señor tenía bienes y al morir, la esposa venía y le quitaba a la otra, a la pareja actual, a la conviviente imperfecta, ¿no? Se quedaba sin nada. ¿Por qué? Entonces, ¿para qué hacen la gente? Los abogados que recomiendan, no compra nada a tu nombre, compra, no, compra nombre de otra tercera persona o de tu actual conviviente. ¿Por qué? Porque corres este riesgo. Pero si no, si lo comprabas a un hombre, entonces, y no se llegaba a divorciar, entonces la esposa tenía el derecho o sea, de reclamar todos los bienes dejados por su cónyuge, bueno, porque aún sigue siendo su cónyuge. Porque la separación es un hecho nada más, separación de hecho, no es ni siquiera separación de cuerpos. La separación de cuerpos es diferente porque se debe a una resolución judicial. La separación de cuerpos se interpone una demanda ante el juez, pero lo que pasa es que en la actualidad ese proceso de separación de cuerpos ya ha perdido fuerza, ya porque la gente o bien se divorcia o bien no se casa, ¿no? Cuando están casados, ya no hay separación de cuerpos, era con el código del 79, con la tradición antigua, de que todavía dan una oportunidad todavía para la reconciliación. Ahora la gente más drástica, más tajante. Si te casas, no te va bien, te divorcias, ¿no? Que pasa entre medio, a ver qué pasa o no. Porque antes también la familia influía, ¿no? ¿Cómo te vas a divorciar? Vamos a dar una oportunidad. No, eso ya se ha perdido, ya ahora los hijos ya no cuentan, ya, o sea, los jóvenes ya no cuentan con los padres, ya no intervienen en lo que digan los demás, sino lo que dicen ellos. Y lamentablemente se casan rápido y también se divorcian rápido, ¿no? Claro que el divorcio demora, se van cuando no hay acuerdo, no hay acuerdo de partes, se van pues 2, 3 años de juicio, ¿no? Hasta más, ¿no? Eh, bueno, el asunto es de que si se separan de cuerpo, siguen casados y pueden pedir alimentos, pero siempre y cuando estén en estado de necesidad, no pide alimentos por alimentos, porque si la mujer tiene un trabajo y no le alcanza, mala suerte, pues no está en estado de necesidad, ¿ya? Y el estado de necesidad es cuando tiene incapacidad física o mental, ¿no? Una situación así, ¿no? Sí puede pedir, porque todavía, como vuelvo a repetir, el deber de, ¿cómo se llama?, de fidelidad y el deber de asistencia mutua todavía subyace, todavía existe. Entonces, por la asistencia mutua, entonces está obligado a dar alimento al cónyuge, así por más separado que esté. Y con respecto, pues, si siguen casados, por más separado que estén, la cónyuge, y no, la, gente, la cónyuge que se quedó, pues, ¿no? Puede reclamar los bienes que haya dejado puede heredar, mejor dicho, ¿no? Porque es la llamada por ley. Sí, doctor, Sí, pasamos a la siguiente pregunta de Lucero ya. Brigitte. Dice, buenas noches, doctor. ¿Puede uno de los cónyuges solicitar el divorcio por la causal de abandono voluntario y malicioso del hogar si existió una separación que consentía por ambos? Bueno, no le escucho bien, pero eh, lo que he escuchado es que claro, si por la causal ¿cómo se llama?, de abandono injustificado del hogar, eh, que basta que cumpla los 2 años, puede demandar, es una causal sanción. O sea, me refiero, la cónyuge inocente ofendida puede demandar probando que han transcurrido ese tiempo y el hombre ya no vive en la casa, ya no quiere tampoco retornar, ¿no? Entonces sí puede demandar, es una causal que ¿no? Está dentro del artículo 333 del Código Civil. Entonces, tranquilamente, el tema es cómo encuadras con tus medios probatorios tu demanda, porque si no, lamentablemente, no vas no vas a lograr que te declaren fundada tu demanda. Tienes que, tus argumentos tienen que estar a la par con tus medios probatorios. Si demuestro que ha transcurrido 2 años y el señor está viviendo en otro sitio, porque a veces sucede el problema de que viven en la misma casa, están separados, viven en la misma casa. Aunque también el tribunal, la Corte Suprema también está pronunciando a favor, porque es bien difícil de probar, pues, ¿no? Que viven en la misma casa. Como la casa tiene 2 pisos, uno vive en el primer piso, otro en el segundo, pero la gente lo ve que salen juntos, o salen de la casa, ¿no? Y regresan al hogar, ¿no? Y cierran la puerta y no sabe lo que pasa adentro, ¿no? Entonces es un poquito más difícil, ¿no? De establecer, ya tendrán que detallar los hijos como testigos, los familiares,
algunas otras acciones, ¿no? De probanza. El tema es probanza ahí. Bien, Pero se ha doctor, dado pasamos a caso, la siguiente pregunta. ya. Noemí nos dice, buenas noches, doctor. ¿El proceso contencioso de conocimiento es la única vía procesal para el divorcio? ¿Cómo se Sí, procede? sí, no, en el divorcio, por las causales que estoy invocando, la causal de sanción y remedio, es, la vía de conocimiento, que es una vía larga, lata, extensa, porque no olvidemos que la Constitución nos tiene amarrados, porque promociona, hasta el momento promociona el matrimonio. Como el matrimonio es reacio a flexibilizarlo, aunque ya salió pues el divorcio express, ¿no? Pero para eso el divorcio express o rápido tiene que ser pues acuerdo de partes, ¿no? La parte se pone de acuerdo, ya sea por una cuestión económica, qué sé yo, o de partición, entonces ahí, ahí se hace rápido. Hasta en 3 meses se pueden ya tener un divorcio ya. Por supuesto que una notaría no es una municipalidad que demora más tiempo, ¿no? Pero los divorcios realmente se hacen por la única forma, nomás de, la única que si uno analiza, uno revisa el inciso 13 del artículo 333 del Código Civil, y cuando habla de separación de cuerpos, se habla de separación de cuerpos y divorcio ulterior. Ahí es único, el proceso es sumarísimo, pero las partes tienen que ir, ir de acuerdo al juez. Pero como ya salió el divorcio ante notaría y ¿cómo se llama? Y ante la municipalidad, y como el juzgado es exquisito, por más que separación convencional y sea proceso sumarísimo, demora un año como mínimo, entonces la gente opta pues una municipalidad, o sea, prácticamente es inciso a muerto, es letra muerta, ya casi no se ve casos de separación convencional porque las partes tienen que ponerse de acuerdo y es al juez. Y el juez para calificar una demanda demora 3 meses, todo un problema, ¿no? Entonces mejor se van por el notario. En 3 meses están separados ya. O sea, en 3 meses están divorciados en una notaría y en 8 meses, como a más tardar, o un año, a más tardar, están en una municipalidad divorciados, siempre y cuando haya acuerdo. Pero las demás causales son todas, hasta el momento, como está diseñado, proceso de conocimiento, que es largo, amplio, con mayor debate probatorio. 30 días, prende la demanda, 30 días para que conteste la demanda. Pasa una serie de saneamiento procesal, audiencia de prueba, actuación y audiencia de prueba. Después sale una sentencia, esa sentencia se apela, si a veces sube en consulta, o sea que es muy largo. Interviene el fiscal también, tema de notificación, por eso demora 2, 3 años, hasta más demora un divorcio. Se van hasta en sede de casación, se van hasta la Suprema, y ahí a veces demora 5 años, increíble, hasta más. Pasamos a la última pregunta, doctor. Dígame, Dice, doctor, buenas noches. ¿Puedo pedir una pensión compensatoria así no tenga hijos? el hecho de ser casados, la única, por el hecho de ser casado ahora actualmente, ya que la situación de la mujer ha mejorado en la parte económica, porque la mujer también trabaja, ahora hay presidentes de ¿no? de la República, presidente de la Corte Suprema, presidente de la fiscal de la Nación, mujer, ¿no? Estamos ahora en un matriarcado de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay esa diferencia de... La única forma que la cónyuge puede pedir alimento es cuando esté en estado de necesidad, cuando está en un estado de insolvencia. Si no, no puede pedir. Si ya tiene así tenga, por ejemplo, caso de que tiene una pensión de 500 soles y el cónyuge que, ¿cómo se llama? Que se ha separado, no, que gana más, ¿no? Entonces, el criterio, cuando dice, pero esa pensión es irrisoria, la mayoría de los jueces no te van a dar la pensión porque dice, bueno, ese es sus ingresos, su pensión, lo que recibe, tiene que adecuarse. Pero algunos jueces, que son pocos, dicen, no, bueno, ella con este señor que ganaba 10.000, 15.000, tenía un tren de vida, un estatus de vida, iba a un club, iban de viaje, hacían gastos, ahora que están separados ya esa situación ha variado y le conceden la pensión. Pero tiene que hacer un desarrollo, pues un desarrollo, una fundamentación bien amplia, ¿no? Para que no en la sala superior, la sala ya no lo declaren infundada, o sea, no le revoquen su demanda, su sentencia, ¿no? Pero por la regla general, como digo,
La esposa solamente puede pedir alimentos en cuando esté en estado de insolvencia, o estado de necesidad. Y solamente lo propio para eso nomás. No es como el niño que es menor, por su estado, su minoría de edad, se supone pues, que está en esta necesidad, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, doctor, por la Ya. ponencia, muy entretenida, muy didáctica, al mismo tiempo también. Gracias mucho por el tiempo que nos ha dado aquí a los participantes, a los participantes, los clientes, que nos han permitido seguir viendo los mensajes que Ya, señorita, existen. muchas gracias. Muchas gracias también, doctor. Bueno, damos por concluida esta sesión y esperamos justamente la participación de las siguientes sesiones a todos los participantes aquí presentes. Muchas gracias por todo y damos por concluida esta sesión. Gracias. Buen fin de semana. Gracias con todos. Hasta la vista. Igualmente a usted también, doctor.